Dios les bendiga grandemente en este día. Dios bendiga la vida de sus seres queridos y la vida de sus familiares en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por todas las personas que se conectan en este momento y a todas aquellas personas que se van a conectar posteriormente. Damos gracias por sus vidas. Gracias de verdad que están presentes en nuestro canal en YouTube. Vamos hoy con una preciosa reflexión, un bello tema verdaderamente, el cual es titulado La providencia de Dios. Dice en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 5. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Después que el Señor creó los cielos y la tierra, Él no abandonó el mundo para que anduviera por su cuenta. Más bien, sigue participando en la vida de su pueblo y en el cuidado de su creación. Dios no es como un relojero que formó al mundo. Le dio cuerda y ahora deja que lentamente se le acabe la cuerda. Más bien, Él es el Padre amoroso que cuida lo que ha hecho. A ese continuo cuidado de Dios por su creación y su pueblo se le llama en términos doctrinales su providencia. Aspectos de la providencia. Hay al menos tres aspectos de la providencia de Dios. Primero, preservación. Con su poder Dios preserva el mundo que ha creado. Después de exaltar a Dios como el creador de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, Nehemías declara: tú le das vida a todo lo creado, como dice en su libro, en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6. La confesión de David es igualmente clara: tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales, como dice en el Salmo capítulo 36, versículo 6. Ese poder preservador de Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo, como Pablo declara en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Cristo es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. El verbo traducido formar un todo coherente en griego sumistemi significa unir, mantener junto. Por el poder de Cristo se mantienen juntas incluso las más pequeñas partículas de vida. Segundo, provisión. Dios no solo preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Cuando Dios creó al mundo, creó las estaciones y dio alimento para los seres humanos y los animales. Después que el diluvio hubo destruido la tierra, Dios renovó esa promesa de provisión con estas palabras: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Varios salmos dan testimonio de la bondad de Dios al suplir para todas sus criaturas, como dice en el Salmo 104 y Salmo 145. Dios mismo le reveló su poder creativo y sustentador a Job, como dice en el libro de Job, capítulo 38 y capítulo 41. Y Jesús afirmó:
sin lugar a dudas, que Dios provee para las aves del cielo y los lirios del campo. Su cuidado no solo abarca las necesidades físicas del género humano, sino también las espirituales, como dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 17. La Biblia revela que Dios manifiesta un amor y cuidado especial por su propio pueblo, a quien Él le da un gran valor, como dice en el Salmo 91. Pablo escribe sin ambajes a los creyentes de Filipo: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, como dice en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Según el apóstol Juan, Dios desea que a su pueblo le vaya bien y que goce de buena salud, como dice en tercera de Juan, versículo 2. Tercero, gobierno. Además de la preservación de Dios, de su creación y de la provisión para ella, Él también gobierna al mundo. Como Dios es soberano, los acontecimientos históricos suceden bajo su vigilancia y voluntad permisiva. A veces Él interviene directamente según su propósito redentor. No obstante, hasta que Dios consuma la historia, Él ha limitado su poder y gobierno supremo en este mundo. Las escrituras afirman que Satanás es el Dios de este mundo, como dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, y ejerce considerable control en este presente siglo malo. En otras palabras, ahora el mundo no es obediente al poder gobernante de Dios, sino que está en rebeldía contra él y es esclavo de Satanás. Sin embargo, obsérvese que esa autolimitación por parte de Dios es solo temporal. En el momento que Él ha determinado con su sabiduría, destruirá a Satanás y a todas las huestes de maldad, como dice en Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20. La providencia de Dios y el sufrimiento humano. La revelación bíblica muestra que la providencia de Dios no es una doctrina abstracta, sino que está relacionada con el vivir de cada día en un mundo malvado y caído. Todo el mundo experimenta el sufrimiento algunas veces en su vida e inevitablemente se pregunta, ¿por qué? Tales experiencias suscitan las inquietudes sobre el problema del mal y su lugar en el plan de Dios. Dios permite que los seres humanos sufran las consecuencias del pecado que entró en el mundo mediante la caída de Adán y Eva. José, por ejemplo, sufrió mucho por causa de la envidia y la crueldad de sus hermanos. Fue entregado a la esclavitud por sus hermanos y se convirtió en esclavo de Potifar en Egipto, como dice en Génesis capítulo 37 y capítulo 39. Mientras vivía una vida devota en Egipto, fue injustamente acusado de inmoralidad, metido en la cárcel y manteniendo allí por más de 2 años. Nótese, sin embargo, que Dios puede usar tales acciones para hacer cumplir su voluntad. Según el testimonio de José, Dios estaba obrando mediante los pecados de sus hermanos a fin de preservarles la vida, como dice en Génesis capítulo 45, versículo 5 y capítulo 50, versículo 20. No solo se sufre a consecuencia de los pecados de otros, sino que también se sufren las consecuencias de los propios actos pecaminosos. Por ejemplo, el pecado de inmoralidad y adulterio a menudo da por resultado el fracaso del matrimonio y de la familia.
El pecado del enojo desenfrenado contra otra persona puede llevar a una grave herida o incluso al asesinato de uno o de ambos de los implicados. El pecado de la avaricia pudiera resultar en una sentencia de prisión para alguien que ha robado o desfalcado. También hay sufrimiento en el mundo porque a Satanás, el Dios de este mundo, se le permite hacer su obra al cegar la mente de los incrédulos y dominar su vida, como dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 y en Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de personas que experimentaron el sufrimiento por causa de los demonios, que las atormentaron ya sea con aflicción mental o con dolencias físicas. Decir que Dios permite el sufrimiento no significa que Dios causa el mal que ocurre en este mundo, ni que decrete todas las tragedias de la vida. Nunca Dios es el instigador del mal o de la impiedad, como dice en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 13. Con todo, a veces Él lo permite, lo dirige y lo vence a fin de cumplir su voluntad, para llevar a cabo su propósito redentor y hacer que todas las cosas contribuyan al bien de los que son fieles a Él. Relación del creyente con la providencia de Dios. A fin de experimentar el cuidado providencial de Dios en su vida, la Biblia revela que el creyente tiene ciertas responsabilidades. Primero, debe obedecer a Dios y su voluntad revelada. Con José, por ejemplo, es claro que por cuanto José honró a Dios mediante su vida de obediencia, Dios lo honró al estar con él. Asimismo, a fin de que Jesús mismo experimentara el cuidado protector de Dios haciendo frente al intento sanguinario del rey Herodes. Los padres de Jesús tuvieron que obedecer a Dios y huir a Egipto, como dice en el libro de Mateos capítulo 2 versículo 13. Los que temen a Dios y lo reconocen en todos sus caminos tienen la promesa de que Dios dirigirá todos sus pasos, como dice en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 7. Segundo, en su providencia, Dios dirige los asuntos de la iglesia y de cada uno de sus siervos. El creyente debe estar constantemente en armonía con la voluntad de Dios para su vida mientras le sirve a Él y les ministra a otras personas en su nombre. El creyente debe amar a Dios y someterse a Él mediante la fe en nuestro Señor Jesús de Nazaret, si quiere que todas las cosas contribuyan a su bien, como dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Cuarto, a fin de experimentar el cuidado de Dios en medio de la aflicción, hay que pedirle en persistente oración y fe. Mediante la oración y la confianza se experimenta la paz de Dios, como dice en Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7. Se recibe la fortaleza del Señor, como dice en Efesios capítulo 3 versículo 16 y Filipenses capítulo 4 versículo 13. Y se recibe además misericordia, gracia y ayuda de Dios en tiempos de necesidad. Tales oraciones de fe pudieran ser por sí mismo o por los demás. Damos gracias a Dios por este precioso tema, el cual ha sido titulado La providencia de Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la vida de sus familias y seres queridos. En el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret.
y decimos amén, amén.